Buenos días a todos. Espero que vuestro silencio, vuestro retiro se esté profundizando, esté acometido con fuerza, con todo el corazón, con toda la mente, con todo el cuerpo. Y voy a dedicar los próximos minutos a hablar un poco más sobre la práctica que hacemos de sentarnos en silencio, eso que llamamos zazen, que significa zen sentado, y el significado y el proceso que ahí aparece. También dedicaré algo de tiempo al tema de la guía. En este planteamiento que tenemos en el retiro, de por un lado tener teisos dedicados a elementos concretos de la práctica y teisos dedicados al tema general de este periodo del año que he venido a llamar el ciclo de venir a ser nadie. ¿Qué significa sentarse en zen, hacer zazen? Es un ejercicio de adiestramiento en el silencio para aprender a conectar, a enfrentarnos, a mirar de frente a nosotros mismos, a la realidad tal y como se presenta. No es un fin en sí mismo, no es una serie de cosas que luego mencionaremos. Es la práctica que nos permite luego enfocar nuestra vida. Como sabéis, en Nube Vacía le damos especial importancia al tema, a la práctica, en medio de la cotidianidad. Zazen, pues, es el ejercicio que nos prepara para esa práctica. ¿Qué no es el Zen? Es importante el mencionar esto porque habitualmente podemos desviarnos en la intencionalidad que tenemos. Mucha gente me ha expresado cuando yo hago la pregunta ¿por qué vienes a meditar? ¿Por qué vienes a practicar el Zen? Bueno, pues hay preguntas muy diversas. Surge el tema de la curiosidad por saber de qué va, el tema de calmar la mente, el tema de controlar el momento que vivo, el tema de, un ejercicio que es continuación de la práctica religiosa de oración. Hay diversas respuestas en ese sentido. Algunas de estas respuestas pueden valer como punto de partida, pero nunca como punto de llegada. El Zen no es el sustitutivo de la religión. Mucha gente tiende a revestirlo, dado que, sobre todo en algunas corrientes de la práctica del Zen, se exige la práctica del budismo como elemento previo, argumentando que el Zen procede de un marco religioso originado en lo que en una cierta corriente del budismo, y por lo tanto se reviste de ritos, incluso de normas que, si bien pueden ser constructivas para disciplinar esta práctica que necesita coraje y consistencia y mantenimiento, pueden interpretarse como sustitutivo de una práctica religiosa. El que busque en el Zen
una accesis al ser superior, está tergiversando la clave de lo que aquí practicamos. Los ritos, canto de sutras, especiales vestimentas, posición, pueden ser elementos que ayudan a esta disciplina. Si alguien es religioso y practica una religión, la práctica del Zen, la práctica del silencio puede ayudarle en su práctica religiosa. Pero la práctica del Zen en sí mismo no es una confesión, no es un sistema de creencias. La práctica del Zen no puede ser tampoco un tipo de práctica esotérica, cuando con el término esotérico no nos referimos a su término auténtico, que es mirar dentro, o sea, una práctica interior, sino cuando nos referimos a una práctica pseudomágica que da soluciones a los conflictos de la vida humana. No es una formulación de un procedimiento para resolver nuestras angustias, nuestras interrogantes humanos. En principio, el Zen no da respuesta intelectual a quién soy, qué es esto, a dónde voy, para qué estoy aquí, que son preguntas que forman parte del esquema metafísico, del esquema de las metafísicas o de las ideologías o de las conceptualizaciones. No es una práctica de clarificación mental. Es cierto que cuando avanzamos en el silencio puede la visión de nuestra mente volverse más lúcida, más comprensiva, más penetrante. Pero si andamos buscando esto como punto de llegada en la práctica del Zen, tampoco estaremos bien orientados. No es el Zen un proceso para alcanzar la llamada iluminación, si entendemos alcanzar la llamada iluminación como, dijéramos, el campo alternativo de existencia. Es como el paraíso en el cual todo será resuelto. En la práctica muchas veces se ha reinterpretado esta meta de despertar, de venir a ser despierto, de llegar a ser iluminado, como la meta sustitutiva de las grandes propuestas religiosas. Y en este sentido conviene desarmar, conviene bajar del pedestal, dijéramos, todo este planteamiento del proceso hacia la iluminación. Aquel que viene al Zen para encontrar la iluminación nunca la encontrará. Es cierto que la práctica del Zen ayuda a mirar profundamente, a resolver la comprensión desde la experiencia de la vida, pero no es un fin en sí mismo. De hecho, mientras no se olvida eso de las metas y objetivos, no se termina de practicar correctamente. No es la práctica del Zen una terapia, un mecanismo psicoterapéutico de autoanálisis en el silencio que permita curar las heridas que existan. Es cierto que ha habido autores, David Closet particularmente,
que plantean el Zen como una práctica que ayuda terapéuticamente, y de hecho ayuda en el sentido de que pone de frente toda la problemática humana, y esto en sí mismo es curativo en gran medida. Pero si el enfoque es utilizo el Zen como una propuesta terapéutica, ahí estaremos de nuevo equivocándonos. No es la práctica del Zen una práctica cuyo fin sea el alargamiento y la mejora de las condiciones de la vida física. Es cierto que se ha mencionado en muchos lugares de que el practicante asiduo y profundo del Zen mantiene la energía, la juventud y la armonía vital más largamente, y se habla mucho de los grandes practicantes del Zen que viven muchos años, pero no es en sí mismo el objetivo del Zen. Con esto estoy desarmando, intentando desarmar, siguiendo un poco en ese sentido también el intento de la autora que cité en la anterior charla, de Charlotte Jokobeck, que se trata de desarmar las razones por las cuales uno entra al Zen para irlo depurando. ¿Y qué es entonces la práctica del Zen? Si partimos del punto en el cual en la anterior charla partí, de que lo que queremos conseguir ya está aquí, la práctica del Zen es un proceso de desarropamiento, de dejar caer elementos para poder enfrentarnos con nuestra realidad tal y como es en cada momento. Esto es una práctica que sin objetivos, sin metas, lo que hace es que continuamente va quitando aspectos, cosas que nos disturban, nos impiden, nos nublan la capacidad de mirar de frente a lo que ocurre en este momento. No es una práctica de síntesis sabia que nos permita comprender profundamente la verdad última. No, de hecho, en una parte muy importante del proceso pudiera ocurrir que el practicante se encuentre confundido, porque los instrumentos mentales o psicológicos o físicos con los cuales ha conducido su vida de pronto se desarman, se caen. Y el esquema es: estoy aquí, desnudo, sin instrumentos, para relacionarme, para justificarme, para entender, y simplemente acepto vivir cada uno de los momentos. Por lo tanto, cuando nos sentamos en Zazen, esto es, cuando nos sentamos en quietud y en silencio completo, esto es, sin hablar, sin relacionarnos, tal y como lo hacemos habitualmente en nuestra actividad cotidiana, de entrada lo que percibimos, y debemos de ser conscientes de ellos, es una gran resistencia. ¿Por qué? Porque viene a ser como: quédate ahí, que te voy a quitar todo aquello que te sostiene. Te voy a quitar tu expresión, te voy a quitar tu rol, te voy a quitar tu nombre, te voy a quitar tu comunicación, te voy a quitar tu expresión habitual, te voy a quitar tu identificación. Y una vez que te quite todo eso, ¿cómo me conduzco? ¿Qué es lo que hago?
Inicialmente hago esto porque necesito aprender de nuevo a vivir sin intermediario. Luego hago esto porque lo hago, porque ha de ser así, porque es así. Y eso me enfrenta a la confusión. El practicante del Zen, insisto, me estoy continuamente hablando de la práctica del Zen, porque Zazen es una parte de esa práctica. O, dicho mejor, es el ejercicio de la práctica que nos permite continuar la práctica en nuestra vida ordinaria. Significa enfrentarse con valentía y con coraje a todo lo que pasa en cada momento, a la propia confusión, a las dudas, a las expectativas, a los problemas que aparecen en el proceso de la práctica sin pretender manipularles, sin pretender dar respuesta. ¿Y qué hacemos si nos enfrentamos al dolor de las piernas, a la dificultad en la quietud, a la dificultad en el seguimiento de la respiración, a respirar este momento? Si realmente somos consecuentes en este quitar argumentaciones, quitar interpretaciones, repensar el por qué hago esto y hacia dónde voy y qué es lo que busco, para no situar un esquema finalista en esta práctica, como antes he indicado, lo único que puede hacer es vivir este momento. Repito, lo único que puedo hacer es vivir este momento. Y esa es la esencia del Zazen. La esencia del Zazen es vivir directamente este momento, sea lo que sea. En el Zazen, como sabéis, al principiante se le dan algunas instrucciones sobre la postura corporal, sobre el foco en la respiración, sobre la utilización incluso para atarse a ese foco de la respiración, el contar las respiraciones, o la utilización de un mantra, o la utilización de un koan. Son los instrumentos iniciales para permitir reducir la frontera, el límite del pensar que justifica o analiza lo que ocurre en cada momento, creando una interpretación, una justificación, una identificación. Y ese es el problema de nuestro gran obstáculo como seres pensantes, y dificulta el que realmente nos incorporemos al momento presente. Y la gran dificultad que tiene el practicante de Zazen no es que cuando se sienta, ni tan siquiera es que cuando se sienta mantener la postura, lograr una armonía energética, focalizar la respiración, sino el flujo mental que continuamente invade y atropella. Porque la resistencia principal es la resistencia de eso que vengo a llamar yo, que no quiere dejar de estar en posición protagonista. Si por un momento yo me incorporo a la vida que ocurre en este momento con total plenitud, necesariamente ese yo que argumenta y que analiza y que describe y que se coloca como sujeto se cae o se debilita. Y la separación sujeto-objeto deja de estar. Porque la forma como habitualmente conducimos la vida es: yo observo, yo actúo, yo trabajo, yo cojo, yo dejo, yo poseo, y siempre es en relación con objetos.
y las personas son también objetuales en relación con esta forma de relación. Por lo tanto, nuestra práctica básicamente consiste en un trabajo de incorporarnos al momento presente, de tal forma que esa separación entre sujeto y objeto deje de mantenerse. Eso es lo que ha venido a ser llamado uno con el momento presente. Y hemos expresado a menudo el tema de que el primer instrumento que tenemos para la práctica del zazen es el uso de sati, que es atención plena, y que es lo que ha dado lugar en gran medida a esa escuela de origen americano que se llama mindfulness. Pero aquí estamos hablando de algo más. Partimos efectivamente de sati, partimos de apertura en atención, de realmente mirar, como diría el samatha vipassana, mirar profundamente. Samatha vipassana, como sabéis, es una corriente de meditación o de práctica interior que surgió en el norte de India, y uno de los grandes autores actuales es Goenka, y que se compone de dos palabras: samatha, que es quietud, y vipassana, que es mirar profundamente. Pues efectivamente tenemos un patrimonio común en ese aspecto, que es la quietud y el mirar profundamente, pero no nos quedamos ahí. Mirar profundamente no para ser los grandes observadores, los grandes protagonistas del control, esto es, yo miro tan profundamente y no se me escapa nada, y manipulo, me permito controlar, puedo estar más lúcido frente a lo que sucede para tener poder sobre lo que sucede. No, ese no es el camino de nuestra práctica. La incorporación al momento presente, el perdernos en el momento presente, ser momento presente, esa es la clave. Esa es la clave de la práctica del Dharma, ya lo citaba el Buda. Cuando mires, sé el mirar, o solo existe el mirar. Y en nuestra práctica, nuestro tema no es estoy mirando profundamente, sino solamente respiración, solamente contar, solamente este momento, solamente este ruido, solamente este dolor de piernas, solamente este hormigueo en la espalda, solamente este estar realmente en posición, solamente esta armonía, solamente este silencio, solamente esta paz, lo que toque en cada momento. Muy difícil que una persona que no tiene una práctica larga se mantenga en este incorporarse al momento, a lo que ocurre ahora, sin estar al mismo tiempo yéndose y despistándose. Y hay que asumir con docilidad, con paciencia, con persistencia, de ir y volver en despistarse. Que despistarse significa, en vez de estar incorporado a este momento, estoy reflexionando sobre este momento, estoy elucubrando, dando vueltas y yéndome con mi mente a analizar y a perseguir sombras mentales que vuelven, que van y que vienen. Hay que volver continuamente. La clave y el instrumento de sati, el instrumento de focalizar, de respiración, es que yo me doy cuenta y vuelvo, me doy cuenta y vuelvo. Estoy contando, se me olvida contar, me doy cuenta, vuelvo al uno y vuelvo a respirar y vuelvo a ser. Y además he de indicar
que este contar, este utilizar un mantra, o este que hemos siempre, es solamente el mantra, solamente este foco, debe estar incorporado a la realidad también. Y esto a veces se entiende mal, o sea, por un lado me duelen las piernas y por otro lado estoy con el mantra como si fuera una oración separada. O estoy con el contar como si fuera, dijéramos, una práctica en paralelo. No, mi mantra es el dolor de piernas y ahora mi mantra es el ruido y ahora mi mantra es el sonido que escucho allá o la molestia que siento acá. Los procesos y los sucesos interiores y exteriores, físicos, emocionales o mentales, que van apareciendo en cada momento, es el objeto de mi zazen. Es el zazen en sí mismo. Por lo tanto, he de proyectar ese mu, he de proyectar ese contar en cada uno de los sucesos que ocurren. Hace falta un gran coraje, porque nuestra mente se resistirá, nuestras emociones se resistirán y crearán nuevas emociones de fatiga, de aburrimiento, de pena, de dolor, de no aceptar lo que es este momento. Y tendremos que volver una y otra vez. Esta pena, esta fatiga, este dolor es lo que existe en este momento y a ello me incorporo. Y hay una continua transformación profunda en nuestro enfoque, porque al incorporarnos ahí, esto es lo que hay, esto es lo que es, no lo que soy, no la nueva identificación con la que me pongo, sino este es el flujo en el cual estoy incorporado, en el cual esta vida, este cuerpo, esta emoción, este pensamiento está incorporado. Aprender esto es también mantener en ese escape mental la conciencia abierta a nombrar el escape mental. Por ejemplo, tengo un dolor en esta pierna y de pronto me digo, soy viejo, porque antes no me dolía, ahora me duele. Y me voy a pensar cuando yo era joven y cuando hace ya 10 años me sentaba y entonces aguantaba bien estos momentos, o de pronto me surge que aquella experiencia que yo tuve en algún momento en el cual, y cómo le conté a la maestra y luego después cómo esas experiencias las he sentido también en la vida, y ahí voy elucubrando. El esquema principal ha empezado cuando yo he dicho, me duele esta pierna, me siento viejo. En ese momento he de poder nombrar ese pensamiento, es un pensamiento que he tenido de me siento viejo, vuelvo a este momento. Cuanto antes soy capaz de caer en la cuenta de utilizar el instrumento de sati, esto es profunda y plena atención, a lo que está pasando en este momento, incluyendo mi escape mental, antes vuelvo otra vez al ejercicio. Por lo tanto, estamos hablando de un ejercicio de gran intensidad. La práctica del zazen no es una práctica de dejarse llevar, de estoy aquí sentado en meditación, estoy rígido, estoy en silencio, respiro, qué bien, ya lo tengo, estoy aquí tranquilo. Eso forma parte del tema, pero mi resolución, mi decisión es estar aquí incorporado a este momento y ganar y perder esta batalla continuamente
de estar incorporado a este momento. Ganar y perder esta batalla continuamente. Por lo tanto, no es algo de bueno, ya pasará lo que tenga que pasar. No, estoy una y otra vez revitalizando lo que en este momento ocurre y esta vida que está pasando ahora. Ni siquiera me pongo a elucubrar la diferencia entre el pasado, el presente o el futuro, las expectativas que me han aparecido, las que no. En cuanto me surja un elemento de expectativa, intentaré nombrarlo y volver. Y no sé lo que es el presente, porque el presente es un concepto también. Solamente estoy aquí, en este momento. En mi caso ahora, mirándoos a vosotros y hablando, y moviendo mis manos, y estando en este mover mis manos. Y solamente existe mi expresión y mi movimiento de mis manos. Y lo que surge, que en este caso está mediatizado por el lenguaje y por lo tanto por expresiones que tienen que ver con imágenes, conceptos, emociones, etc., también es momento presente. Y ahí hay que romper con ese planteamiento que a veces ocurre y en algunas corrientes esotéricas, decir, bueno, lo que se trata básicamente es dejar de ser seres pensantes y volver a la situación en la cual no lo éramos, o sea, volver a ser bebés. Y a veces se ha confundido eso en el texto de Jesús de Nazaret, que ya mencioné en la charla anterior, pero ahí ya cité cómo iba el tema. Eso es una falacia, porque nuestra mente también es ahora, porque nuestro pensamiento también es ahora. Es nuestro proceso de apego a nuestros procesos mentales, a nuestras identificaciones, los que nos alejan de la experiencia directa de la realidad. Y hemos dicho que lo fundamental en esta práctica es dejar fuera elementos que nos impidan mirar directamente, estar aquí. Y esa es la única clave. Hay que seguir el ritmo de lo que pasa, aceptando el cambio continuo en lo que pasa. Una sentada de zazen es una gran aventura vital, donde pequeñas cosas para el observador externo parece que pasan, pero están continuamente pasando elementos en pureza, en potencialidad, en esquemas. Somos el universo entero expresándose. Y hemos dado con la posición en que eliminando muchos elementos que están rodeando la experiencia, miro simplemente, soy capaz de reaprender simplemente este momento en su simplicidad. Digo esto porque esto justifica en alguna medida la forma como practicamos el zazen y el por qué lo hacemos así. Hemos dicho que la experiencia del zazen es un ejercicio para la práctica en la cotidianidad. El que practica con esta decisión, siendo momento presente, siendo este momento, estando aquí, siendo el oír, siendo el escuchar, siendo el abrirse, siendo aceptación de este momento, tiene que ser capaz de continuar en la actividad de cada momento, en la cotidianidad, esta forma de practicar. Luego, la práctica del Zen es el conjunto de los momentos vitales. En la oficina, en la casa, con los amigos, con la familia, cada uno de esos momentos en su expresión requiere nuestra incorporación completa. Es más complicado si uno no ejercita el zazen, el que
en la complejidad de la existencia. Esto es, ayer lo ponía, por ejemplo, un compañero, imaginaros que estáis en la oficina, que tenéis un problema a resolver con unos papeles encima de la mesa, también tenéis que mirar unos datos en el ordenador, alguien viene a preguntaros, tenéis ganas de tomar un café y al mismo tiempo pues os duele un poco la espalda porque no tenéis bien puesto el sillón. Todos esos inputs están ahí viviendo en ese momento y están desarrollándose en esa realidad concreta. Solo una persona muy entrenada puede incorporarse por completo en esa realidad compleja. Y normalmente lo que habitualmente hacemos es que saltamos de una atención a otra, perdiéndonos en ella y al mismo tiempo reinterpretando, controlando, dejando y proyectando nuestros apegos, nuestras ataduras, nuestras limitaciones emocionales o mentales del pasado o de las expectativas del futuro a ese momento, reconvirtiéndole, artificializándole y no realmente dándonos cuenta qué realmente está pasando. Por eso necesitamos practicar el zazen. Y necesitamos practicarlo y volver una y otra vez de una forma continua. Alguien puede decir, si lo que realmente importa es nuestra incorporación a la vida, lo que tengo que hacer es practicar sati en la vida cotidiana y no necesito esta disciplina pseudo rara que tiene mi práctica del zazen. Tanto error eso como el de que se aleja de la vida y crea una vida alternativa en el silencio, manteniendo un esquema de que yo solamente vivo para el silencio y la vida es otra cosa. Eso es una esquizofrenia, es una dicotomía. Hay que hacer la integración. No hay la posibilidad de poder realmente desarrollarse o desarrollar el espíritu si no se plantea una integración de nuestro silencio en cada uno de los momentos. Por lo tanto, las puertas de la verdad son incontables. Se refiere a cada uno de los momentos que están sucediendo en cada momento. Ahí es donde se realiza nuestro zen. Bien, esto es lo que quería mencionar en cuanto a la práctica concreta del zazen, y quería añadir algún otro elemento respecto a la guía. Por lo tanto, son como dos charlas en una. Porque en medio de esta incorporarnos al momento, cargando con la existencia tal y como se expresa, nos encontramos con nuestros pequeños demonios o nuestros grandes demonios, con nuestras heridas, con nuestras dificultades, con las limitaciones, con las identificaciones que nos han ido conformando una personalidad, un rol, un esquema vital que nos dificulta para estar ahí. Y necesitamos que nos ayuden, necesitamos que nos acompañen, necesitamos que nos guíen. Y en el pasado, en los caminos espirituales, el tema de la guía se ha utilizado de diversas maneras. Ante la actitud infantil o de no desarrollo maduro del ser humano, el ser humano anda buscando un padre sustitutivo continuamente. Y las grandes propuestas religiosas han realizado en muchos momentos esta oferta de padre sustitutivo, de alguien por encima de ti que te protege, te salva y te asegura. Y la búsqueda de este padre o de esta madre ha sido un elemento pendiente
una vez que perdimos nuestro padre terrenal a nivel psicológico, nuestra dependencia de un ser poderoso que tiene las respuestas que nosotros no tenemos. Y proyectamos en los nuevos caminos espirituales esta actitud y hablamos del gurú o del maestro como ese ser completo e iluminado y desarrollado que tiene todas las respuestas y que es capaz de sustituir tu confusión dando luz en medio de las sombras. Gran error. De nuevo estamos inventando. De nuevo estamos dejando ahí fuera, en manos de otros, en otro esquema, en alguien, la solución o la acción o la práctica de lo que nos toca a nosotros en este momento. En Nube Vacía no hablamos ya de guía, o no hablamos de guía en el sentido de gurú o de maestro, hablamos de acompañamiento. Y este cambio no es un cambio de una pose intelectual, es creer profundamente que la función de los que ejercemos la guía hacia otros es convertirnos en espejo que acompaña la práctica para volver la mirada del practicante hacia su propio interior. Las últimas palabras del Buda, antes de morir, fueron, sed lámpara dentro de vosotros mismos. Convertiros en lámpara de vosotros mismos, negándose a nombrar la existencia de una autoridad carismática que resolviera este reto de que tenemos que encontrar la luz en el seno de nuestra propia práctica. Tu verdadero maestro está dentro de ti. Está dentro de ti significa está en la práctica. ¿Y quién es ese maestro misterioso? ¿Quién es ese gurú extraño que está metido dentro de tu existencia y que de alguna manera has de buscarlo en ese silencio? No te confundas. Es la vida misma. Cuando la miras de frente, la vida es fuente de sabiduría. Es cada uno de estos momentos donde mirándola sin intermediarios, sin precondicionamientos, sin colocar cristales por delante, sin protección, a cuerpo descubierto es lo que te va a enseñar el camino. No hay ninguna norma, ninguna verdad, ningún marco, ninguna guía o manual de usuario que te sustituya la experiencia directa que has de adquirir en tu incorporación continua al momento presente. No te confundas. No estamos hablando de ese planteamiento petulante y autosuficiente del decir yo no necesito maestros porque yo bien sé lo que sé. Eso significa de nuevo una falacia, porque estás creando un superego que sustituye la incorporación humilde y completa de ti mismo a aprender de la vida. Entonces colocas un dogma, una estructura dogmática de protección delante de ti. Y eso es bastante odioso, porque realmente es confuso y confunde en el planteamiento. Alguno de vosotros me llamáis maestro. Bien, soy el que os acompaña, soy el espejo que quiere volver hacia vosotros. Y solamente podéis esperar de mí la vuelta a la experiencia, continuamente. Pero la vuelta a la experiencia no para que constituyéis un marco cerrado de dogma en vuestra experiencia y decir ya soy autosuficiente. No, no es eso. ¿Qué es la vida como maestro? Pues en este momento son mis palabras, pero mañana será una experiencia de tristeza y pasado será una mirada
profunda de alguien que os ama. Cada una de esas experiencias son vuestras guías y hay que hacer caso, hay que inclinarse ante esa guía que se os ofrece en cada uno de esos momentos. Venís a Doxan y hacéis una pregunta. Si el maestro está en la experiencia, su respuesta es otra pregunta, o su respuesta es simplemente una expresión coánica de la realidad que no os da la solución mágica a la inquietud vital que manifestáis, sino que os interpela para que podáis volver a la experiencia de cada momento. Este es el marco de guía que era necesario que expusiéramos también en esta práctica y por lo tanto continuidad de lo único que realmente es importante, que es estar aquí, ser este momento, vivir, vivir, vivir cada una de las expresiones que se manifiestan. Paz y bien.